Buenos días mis amados. Hoy es sábado 10 de mayo de 2025. Traeremos aquí un tema que incluso tú mismo sugeriste. Siempre hay alguien que sigue el canal y da alguna sugerencia de temas. No siempre podemos seguir esa sugerencia porque la inspiración no llega. Es una señal de que no es el momento de transmitir el mensaje. Pero cuando la sugerencia viene de mi equipo espiritual, entonces os ponemos aquí los temas, ya que son muchísimos, y a veces, a pesar de la gran cantidad de temas que podemos abordar, hay ciertos momentos en que nos quedamos pensando en qué vamos a traer. Sin la conexión con esta conciencia superior que nos da las pistas y la información, estaríamos limitados en el conocimiento, como cualquier ser humano común y corriente, y los temas serían mucho más restringidos. Y por eso también buscamos información, porque cuando la información viene de arriba, esa información también contribuye al conocimiento no solamente de quienes siguen el canal aquí, sino también a mi propio conocimiento, principalmente. Y así es como evolucionamos. Hoy vamos a abordar el tema de las madres que pierden a sus hijos. Se ha dicho en varias ocasiones que el dolor es relativo a la situación y a la persona que lo siente. A veces una situación idéntica, para personas diferentes, el dolor también es diferente, porque el sentimiento no es el mismo para dos personas, por muy parecido que sea, siempre es diferente. Entre los dolores, alguien dijo alguna vez, quizás el dolor más difícil que una persona puede sentir es el dolor del parto. Sí, estoy de acuerdo en que el dolor del parto es un dolor, aunque un dolor mezclado con alegría, porque es obvio que en el parto una madre está muy feliz de estar trayendo a la vida otra alma, un hijo suyo, para esta encarnación. Pero hay un dolor aún mayor. Y puedo decir que probablemente no hay dolor más intenso, más profundo y a veces más duradero que la pérdida de un hijo. Es muy duro para un padre, pero es aún más duro para una madre, porque la madre dio a luz a esa criatura, la acogió en su vientre durante 9 meses, la tuvo en sus brazos mucho más que nadie, la amamantó muchas veces, obviamente a veces, no existe esa posibilidad, pero es la madre quien cuida más al niño, porque siempre es así. La hembra es quien lo cuida primero. Esto se aplica incluso a los animales. Generalmente la hembra tiene más cuidado que el macho. Así que entre los seres humanos, la mujer, la madre, es siempre la que más cuida, la que más acoge, la que tiene mayor conexión. Tanto es así que, para venir al mundo, el niño permanece en el vientre de la madre, conectado al cordón umbilical. Es como si cada hijo que trae al mundo fuera un pedazo de ella misma. Aquí hablamos de pérdida, pero sabemos que la muerte no existe, por lo tanto no habría pérdida. Porque nadie pertenece a nadie. Los hijos son nuestros hijos, no son nuestros hijos per se, ¿por qué? En cada encarnación tenemos nuestra descendencia. Y si tenemos cientos de encarnaciones, tenemos miles de niños esparcidos por ahí, no sabemos dónde están porque no los recordamos. Pero tenemos una conexión muy fuerte con los de ahora, porque estamos viviendo en el ahora. Cuando la gente dice, perdí a mi hijo, perdí a mi padre, perdí a mi madre, perdí a mi hermano. No, no perdimos. Solo hubo una remoción temporal. Comencemos a entender la vida como es, porque la muerte es del cuerpo físico, no del alma. Pero para hacerlo más práctico, sigamos aquí con la sugerencia, madres que pierden a sus hijos. Si es el dolor más fuerte, más intenso que una persona, un ser humano, como alma encarnada, puede experimentar, ciertamente es una moneda de cambio muy valiosa,
porque el dolor es siempre la moneda de redención por algo que cometimos en vidas pasadas. Si entendemos cómo funcionan las leyes universales, las leyes divinas, las leyes de encarnación o reencarnación, por qué reencarnamos, entenderemos que, en cada encarnación, tenemos una oportunidad de avanzar en la evolución de nuestra alma, que en realidad somos alma, no somos cuerpo, estamos en un cuerpo. La meta es siempre del alma. El cuerpo es el instrumento que utiliza el alma para experimentar ciertas pruebas, situaciones, lecciones, para favorecer sus rescates, sus ajustes de vidas pasadas, para poder evolucionar. Es difícil hablar de un tema como la muerte, por ejemplo, sin entender la vida, sin entender quiénes somos, sin entender que estamos aquí. La razón de ciertas cosas. ¿O por qué algunos mueren prematuramente y otros a una edad muy avanzada? ¿Por qué unos sufren y otros no tanto? ¿Por qué algunos tienen limitaciones y otros tienen una vida más tranquila? Todo es el resultado del propio viaje del alma hasta este punto. Todo lo más importante en la vida fue un punto colocado en el plan del alma de esa alma antes de reencarnar. Ya lo he dicho aquí, pero es necesario repetir esta parte tan breve. Porque los seres humanos aquí en la tierra necesitan morir, el alma necesita desencarnar. Porque estamos en un mundo de pruebas y expiaciones, y cada vez que el alma reencarna, vive un carácter estipulado por ella misma antes de reencarnar. Y siempre viene con el velo del olvido. Entonces ella viene y hace su proyecto. De hecho, ella hace su plan y viene, cumpliendo el plan o no, porque las situaciones sucederán, pero el alma tiene el libre albedrío de elegir qué hacer con cada situación. Dependiendo de tus elecciones evolucionará más o menos rápido. Pero establece una fecha límite. Necesito 50 años, 80 años, 90 años. Hay algunas almas que dicen, solo necesito un año. 5 años, solo me faltan hacer un día. Desencarnaré mientras aún estoy en el vientre materno, antes de nacer. Todo es un plan del alma. Y solo recordará sus vidas continuadas, las anteriores, esta última, más tarde, en el más allá, cuando esté en la cuarta dimensión, sin el cuerpo físico. Por lo tanto, las almas necesitan desencarnar para autoevaluar su camino y hacer un nuevo propósito. Obviamente, después de un tiempo, ella siempre se queda un tiempo en el plano astral, preparándose, incluso porque la reencarnación es mucho más difícil que la desencarnación. La desencarnación es como quedarse dormido, ni siquiera te das cuenta. Pero la reencarnación es una preparación muy larga, que el alma hace antes de llegar a la materia. Entonces el desencarnamiento del alma es necesario para esta evaluación, porque recupera la memoria de las vidas pasadas, hace su autoevaluación, y encaja un nuevo proyecto de futuro, y obviamente tiene una visión de futuro, y por un tiempo determinado encaja una encarnación, supongamos una visión de 100, 200 años. Entonces ella dirá, yo encarnaré en tal año, en tal lugar, en estas condiciones, y tendré estos pequeños puntos de mi proyecto para transmitir. Quiero que estas cosas sucedan para poder realmente evolucionar. Independientemente de las elecciones, siempre habrá oportunidades, más o menos. Cuanto mejor sea la elección, mejor será el resultado. Por eso, al comprender la vida, también tomamos las mejores decisiones. Aquí, por ejemplo, cuando una madre tiene un hijo que fallece antes que ella, es un gran dolor para la madre, pero ella pidió antes de encarnar pasar por esa dolorosa pérdida, porque hay una razón para ello. Podría ser un rescate de cualquier cosa. Es un rescate valioso,
acorta caminos. Aquella criatura que era su hijo y que desencarnó, también había hecho el propósito de venir hasta aquella madre, tenía una cuenta que saldar, y por alguna razón necesitaba desencarnar prematuramente. A menudo la muerte prematura significa, no es una regla general, pero existe una gran posibilidad de que el alma que fallece prematuramente sea un alma suicida de vidas pasadas. Ella viene completa con el tiempo que le faltó en aquella primera vida que acortó por libre elección. Supongamos que un alma en una vida pasada se hubiera suicidado a los 50 años y tuviera que vivir hasta los 60. Faltaban 10 años para esa etapa. Entonces ella viene y dice, iré y lo completaré, después volveré a tener una vida normal. Porque si no lo logra, puede correr un alto riesgo de volver a fracasar, porque tendrá que pasar por la prueba del suicidio, de la misma manera que fracasó, a la misma edad, en las mismas condiciones, por las mismas razones. Y el riesgo de volver a fracasar es muy alto, porque esa alma trae tendencias. Recordando que el alma siempre es la misma, el cuerpo cambia. Así que las tendencias que están dentro de esa conciencia no se pierden cuando uno desencarna. Continúa como equipaje del alma y continúa como un camino que no tiene fin. Solo saldremos de esta situación de pruebas y expiaciones, la rueda del samsara, como se la conoce, cuando el alma alcance la frecuencia de la ascensión. En todos los tiempos ha habido almas que han ascendido, pero ahora es el momento de la ascensión masiva. Y eso es lo que necesitamos entender. Estas almas que están actualmente encarnadas, les contaremos aquí el último siglo de transición, más o menos desde 1950 al 2050. Tienen la oportunidad de resolver todos los asuntos pendientes de sus vidas pasadas. Supongamos entonces que un alma se ha suicidado. Tomemos este ejemplo, pero hay tantas posibilidades que no digamos simplemente que el niño era suicida. No, hay muchas posibilidades, pero vamos a poner un ejemplo para que podáis entender también las demás. Aquella alma que se suicidó en una vida pasada y quedó pendiente por un tiempo determinado. Tomemos de nuevo el ejemplo de hace 10 años. Podría ser 1, podría ser 5, podría ser 20, 30, no importa. Ella sabe que ahora llegará a la última encarnación en pruebas y expiaciones. Allí en el plano astral ella tiene todo este conocimiento. Entonces ella empieza a pensar, ¿qué pasa si fracaso? ¿Qué pasa si no soporto la prueba y me suicido otra vez? Estoy fuera de la nueva tierra. Es un riesgo. Así que el alma elige lo mejor. No, no voy a correr ese riesgo. Eliminemos las posibilidades de riesgo. Así que no pasaré por la prueba del suicidio. Iré allí y lo completaré en ese momento. Porque sabemos que la ley del retorno es verdadera, pero tiene muchas posibilidades. El plan divino nos proporciona alternativas siempre más favorables que desfavorables. A esto lo podemos llamar providencia divina. Se nos dan más oportunidades de las que merecemos. Así que la ley divina dice, puedes hacer este proyecto, seguir adelante, cumplir con el plazo que no cumpliste. Así que pagáis esa deuda tan peligrosa y todavía hay tiempo para reencarnar con estos niños que también están naciendo ahora, que ya tienen las condiciones y la frecuencia de la nueva tierra. Es un avance, es una ganancia. Entonces, cuando empezamos a entender esto, incluso como padre, como madre, que somos los que más sentimos esta separación de ese hijo, hija tan querido y amado, empieza a llegar un cierto consuelo, porque fue para bien de esa criatura. Y si fue para bien de aquella criatura,
¿Por qué querríamos que fuese diferente? Si realmente amamos a nuestros hijos, obviamente queremos lo mejor para esa alma suya. Supongamos que doy un ejemplo aquí. Eres padre, eres madre, obviamente tienes un gran amor por tus hijos. Y si supieras que uno de tus hijos podría perder la oportunidad de heredar la nueva tierra e ir a un planeta de pruebas y expiaciones. Ahora, es un momento crucial para la humanidad. Te entristecería mucho saber que ese hijo o hija no estará en la nueva tierra. Pero si sabéis que ese hijo o hija que falleció prematuramente fue liberado del gran riesgo de perder el derecho a heredar la nueva tierra, eso probablemente hará posible que realmente tenga la condición de ascender. Es seguro que el dolor será menor. Obviamente no eliminará el dolor, porque hay un dolor de ruptura, de separación. No hay forma de evitar esto. Pero no necesita ser tan profundo ni tan largo. Todo cambia cuando entendemos. Es por eso que utilizamos esta frase tan a menudo. Entender, aceptar, dejar ir. Es la liberación de todo lo malo que tenemos. Dolor, sufrimiento, dificultades. Pero también el padre y la madre que tuvieron esa situación de pérdida, digamos, de un hijo, de una hija. ¿Por qué tienen que sufrir si esa alma tomó esa elección y fue para su propio bien? ¿De quién es la culpa de que el padre y la madre tengan que pasar por este dolor? Es la pregunta que muchos se hacen. Entonces yo diría que nadie pasa por lo que no necesita pasar. Nadie paga lo que no debe según la ley divina. Es cierto que ese padre y esa madre también tenían una cuenta, y la cuenta se paga a través de ese dolor, porque siempre que hay dolor, hay una moneda de cambio. El dolor es la curación del alma. Aquella alma que tuvo que desencarnar prematuramente no elegirá un padre ni una madre que no tenga que pasar por el dolor. Eso es imposible. Sería una injusticia. Así es como las leyes divinas armonizan las cosas. Armonizamos nuestras vidas a través de las leyes divinas. Podemos dar ejemplos prácticos y reales aquí, no los mencionaré aquí porque puede causar algún dolor para algunas personas, puede que se vea en esta situación, pero es suficiente para entender esto. El padre, la madre, no sufren por casualidad. Tiene una causa. El niño que fallece prematuramente también tiene una razón. No existe tal cosa como el azar. Tiene una causa. Y lo más importante es entender que siempre es para nuestro bien, nunca para nuestro mal. Esto no existe por mucho que la gente se rebele y no acepte determinadas circunstancias, todo es para bien. Lo entenderemos después de desencarnar. Porque cuando el alma desencarne, entenderá por qué sucedieron las cosas en la última encarnación, cuál fue el propósito y entenderá que había pedido pasar por cada situación para lo mejor. Y fue lo mejor. Por supuesto. Tenemos dificultades, a veces, para entender ciertas cosas. Y en el dolor parece que nada lo alivia. Cuando es dolor del sentimiento, dolor del alma, como la pérdida, en este caso, de unos padres que pierden un hijo. No hay nada que pueda consolarte, al menos por unos días, pero luego pasará. Todo se calmará. A veces podemos cambiar, porque si ese dolor es moneda de cambio, podemos utilizar otras monedas. Sí, tenemos alternativas. Por eso es importante el libre albedrío. Muchas veces tenemos un proyecto y ocurre una situación dentro de ese proyecto del alma. Dependiendo de la elección que hagamos, creamos alternativas.
Por eso no puedes decir, ah, es el destino y si es el destino está sellado. No, no está sellado. El destino es una caja abierta que contiene una serie de herramientas. Y miras dentro de la caja y eliges la herramienta que quieras. Nada está escrito en piedra, de lo contrario no tendría sentido. No pudimos hacer nada y tenemos que hacer nuestra parte. Debo haber contado ya, creo que, en algún texto antiguo, una historia. A ver si lo recuerdo aquí, no me llevará mucho tiempo, es rápido, unos minutos. Me parece que eso ocurrió con una pareja de médiums que frecuentaban y participaban de la casa Frei Luís, allá en Río de Janeiro. Si hay alguna confusión aquí, perdóname, pero esa es más o menos la historia. Si no hubiera sucedido allí, habría sucedido en otro lugar, pero esta historia es verdadera. Lo cuentan los propios integrantes de la historia. Y hay muchos datos interesantes en este centro. Lar Frei Luís, que es un centro muy antiguo, es de hecho uno de los lugares donde se han revelado muchas cosas a aquellos que les gusta y están interesados en la espiritualidad, en entender quiénes somos realmente. De hecho, hay un lugar donde ha habido mucha evidencia de la materialización de espíritus a través del ectoplasma, y muchas curas. Y hay gente calificada, responsable y honesta que cuenta estas historias y revela, incluso en libros, gente impecable que no está inventando nada, solo revelando lo que se aprende, porque todo es aprendizaje. No habríamos evolucionado si no tuviéramos la colaboración de los espíritus, de las almas que han pasado y que traen información. Porque están en una condición superior a la nuestra. Ellos están en la cuarta dimensión, en términos de frecuencia del alma, y nosotros encarnados aquí estamos en la tercera, que es materia pesada, conciencia limitada. Entonces había una pareja de médiums que trabajaban en la casa, muy conocedoras de su responsabilidad, de la espiritualidad, y tenían una hija, su única hija. A la edad de 6 años, esta hija sufrió una enfermedad respiratoria muy aguda. No recuerdo cuál es la enfermedad, pero me parece que es algo parecido a la tosferina. Y la niña estaba muy enferma en el hospital y una noche el médico llamó a sus padres y les dijo que no sobreviviría esa noche, que se prepararan porque su hora había llegado. Esta pareja, estos padres, que son conocedores de espiritualidad, entienden la vida, pero son padres como cualquier otro. Sienten el dolor, sufren. Porque el conocimiento ayuda, pero no cura ciertas situaciones. Recordando que los padres también tienen la cuenta. Entonces ellos, conociendo cómo funciona la vida, hicieron un llamamiento a sus guías espirituales e hicieron un intercambio, como dicen. Más o menos en esos términos. Mira, nosotros sabemos cuáles son las leyes divinas, tenemos el conocimiento, nada es casual. Pero ella es nuestra hija, nuestra única hija. ¿Podemos hacer un intercambio? En lugar de perder este tesoro que nos fue dado, haremos un intercambio. ¿Le permites seguir viviendo con nosotros? Nos comprometeremos a brindarle la mejor instrucción. Trabajemos para que ella sea médico, para ayudar a curar a la gente. Danos este crédito para que podamos hacer este intercambio y tener a nuestra hija con nosotros por más tiempo. Sabemos que hay planes del alma. Aquí estoy hablando no en nombre de los padres de esa niña. Sabemos que los planes del alma existen y no podemos interferir en los planes del alma de otros. Y ni siquiera en el nuestro. A veces, la cuestión del plazo, de la validez, como se dice. El alma hizo un plan y quiere y necesita desencarnar a esa edad,
porque tiene un propósito para hacerlo. Pero en ocasiones pueden surgir situaciones en las que se reduzca este periodo para evitar que la persona experimente un dolor innecesario. Situaciones que podrían poner en peligro y empeorar la situación de esa alma. Así que hay una pequeña mano en la ley divina que dice, es liberación, como dicen. Saca el alma encarnada antes de la fecha límite. Y en esa situación, hicieron el cambio sabiendo eso, sabiendo también que hay, a veces, una moratoria, que es lo opuesto a reducir el tiempo, es un alargamiento del tiempo. Ah, estás haciendo un buen trabajo, estás haciendo buenas obras aquí en la tierra. Démosle un poco más de moratoria. 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, en fin, 20, 30 años, para que esta alma produzca más aquí, porque va ganando créditos. Es mejor para ella permanecer encarnada que desencarnar ahora, porque es mejor para ella. Pero en este caso fue una súplica sincera, una intercesión. Y en este caso, que son raros, hubo una moratoria. El niño se despertó sano, bien, y se curó, como un milagro. Así que continuaron con su vida normal, se dedicaron aún más de lo que ya lo hacían, y el niño creció, y esta historia es verdadera, no es un cuento de hadas, no. Existe, está escrito ahí, no recuerdo en qué libro lo relata, pero leí ese libro, El Testimonio, El Testimonio. Ella fue creciendo y de hecho como sus padres estaban comprometidos, ya eran un matrimonio muy a tono con la espiritualidad, se afinaron aún más, se comprometieron aún más, le dieron la mejor enseñanza, tanto moral como académica, a esta niña, y la metieron a la escuela de medicina, y se graduó de médica. Y ella ya estaba trabajando y era una de las mejores médicas de ese hospital. No sé dónde fue a trabajar, no lo recuerdo. Creo que era un hospital, obviamente. Y unos años después, cuando recién se había graduado, creo que tenía 25 años, empezó a salir con un chico. Y justo al comienzo de su relación, ella sufrió una decepción amorosa tan grande que se suicidó. Después del suicidio de su hija, esta pareja comprendió que la vida puede cambiar de dirección aquí y allá, tomar algunas curvas, pero siempre tiene un significado. Descubrieron, comprendieron, finalmente se enteraron, porque uno recibe esta información, obviamente, de una manera u otra, que su hija, en una vida pasada, se había suicidado a los 25 años debido a una decepción amorosa. Y pidió desencarnar a los 6 años, o entre los 6 y 7 años, según la edad en que enfermara, para evitar la prueba del suicidio. Esta fue una dura lección para los padres. Su dolor era mucho mayor, obviamente. Comprenden las leyes divinas, los planes de las almas. Entonces, a veces, sucede una situación como esta y nos preguntamos, ¿por qué la ley divina permitió esto si era para peor para esa criatura? ¿Y lo peor para los padres? Porque eran culpables. Se sintieron culpables porque, en lugar de mejorar la situación de esa alma, contribuyeron a crear, una situación aún peor. Es duro para los padres y también fue duro para esa alma. Pero sabemos que el plan del alma de la niña, de aquella alma que era la niña enferma, previó esto. Puedo desencarnar a los 6 años, pero también puedo seguir viviendo y pasar la prueba a los 25 años, que fue la edad del suicidio en la vida anterior. Exactamente para las mismas situaciones, para las mismas circunstancias. De hecho, esto sirve de lección para la gente. Por eso a veces se permiten ciertas cosas. ¿Fue el deseo de los padres? ¿Fue una intercesión de los padres?
Sí. ¿Fue respondida tu intercesión? Sí. Pero sirva de lección para que podamos entender por los demás, por toda la humanidad, que tenemos que respetar el plan del alma de las personas. Por eso yo les sugiero a cualquiera de ustedes que cuando haya una persona enferma en casa, oremos para que esa persona mejore, se cure, se salve. Sí, la intercesión funciona. Pero siempre es necesario hacer la oración, la petición, la intención, respetando el plan de su alma. Porque de lo contrario, de repente nos sentiremos culpables. Es obvio que no tenemos el poder. Hubo un permiso, fue una moratoria. Pero es bueno que tengamos esta conciencia de que tenemos que respetar el plan del alma de los demás. Entonces, yo puedo interceder por cualquier persona, por su salud, por su mejoría, por cualquier cosa, para que resuelva sus problemas, pero siempre pensando y diciendo desde el principio, respetando el plan de su alma, intercedo por ella. Pongo aquí mis créditos, mi intención, mi amor, mi luz, para que ella pueda superar esta fase. Pero si el plan de su alma es abandonar la materia ahora, entonces que sea sostenida por los brazos de las conciencias superiores que acogen a cada uno cuando cambia de banda dimensional, en el caso de la muerte del cuerpo físico. Y ellos acogen a esa alma, de la mejor manera, dentro de sus méritos, obviamente, intercediendo, porque interceder es donar energía, es donar luz, lo que a veces va a ayudar mucho a esa alma que necesita un poco de luz, necesita un coeficiente energético para llegar al nivel necesario para superar ciertos obstáculos, porque hay, sí, frecuencias por todos lados, y a medida que el alma desencarna, va a donde está su frecuencia. Si aumenta un poco la frecuencia, puede obtener un alcance ligeramente mejor. Así que aquí os dejamos hoy un tema muy delicado. A veces no tenemos palabras para decirle a aquellas personas que están pasando por este momento, perdiendo a sus hijos. Pero espero que, con este mensaje de hoy, pueda consolar, pueda acoger, pueda aliviar un poquito el dolor en estos momentos tan difíciles que están pasando muchas personas. ¿Está bien? Así que ahora os dejo con mi abrazo de luz en cada uno de ustedes. Namaste,